Comentario al Evangelio de la Vigilia Pascual. Aún hay esperanza. 17 de abril de 2022. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 55 hasta el 24, 12. Las mujeres que habían llegado con Jesús desde Galilea habían acompañado a José para ver el sepulcro y cómo colocaba su cuerpo. A la vuelta prepararon aromas y ungüentos. El día de precepto observaron el descanso según el mandamiento, pero el primer día de la semana de madrugada fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Encontraron corrida la losa y entraron en el sepulcro, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de aquello cuando se les presentaron dos hombres con vestiduras refulgentes. Despavoridas, agacharon la cabeza, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo cuando estaba todavía en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres descreídos, ser crucificado y al tercer día resucitar. Recordaron entonces sus palabras, volvieron del sepulcro y anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la de Santiago. También las demás, junto con ellas, se lo decían a los apóstoles, pero ellos tomaron sus palabras por delirio y se negaban a creerlas. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Asomándose, vio solo las vendas y se volvió a su casa extrañado de lo ocurrido. Los periodistas de la época no difundieron la extraña y sensacional noticia en las rotativas del país. Ni los historiadores dejaron constancia del hecho en sus crónicas. Ni siquiera hubo asamblea internacional de magos o parapsicólogos para dar una explicación de lo que un puñado de hombres y mujeres, antes acorralados por el miedo, habían comenzado a proclamar a los cuatro vientos. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo, tanto en el país judío como en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. A este Dios lo resucitó al tercer día. El tercer día era para los judíos el espacio de tiempo que aseguraba de la muerte real de una persona. Según el evangelista Mateo, las autoridades quisieron ocultar lo sucedido. Con su sistema fomentaban la muerte y la opresión. No amaban la vida, a no ser la propia. Se reunieron con los senadores, deliberaron y dieron a los soldados que habían custodiado la tumba una suma considerable de dinero encargándoles. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los sumos sacerdotes de todo lo sucedido. Estos se reunieron con los senadores, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una suma considerable encargándoles: decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo calmaremos y os sacaremos de apuro. Los soldados aceptaron el dinero y siguieron las instrucciones. Por eso corre esta versión entre los judíos hasta el día de hoy. Los testigos de esta escena eran las mujeres, miembros del pueblo judío, y pertenecían al viejo sistema religioso que a base de leyes hacía al ser humano prisionero de la muerte. El sábado es el símbolo de la institución judía en cuyo seno se había perpetrado la tremenda injusticia de colgar de un madero al Nazareno. El anuncio de la resurrección no podía tener lugar el día del sábado, el último día de la semana, sino al día siguiente, al clarear el primer día. Por la resurrección de Jesús comienza la creación del hombre nuevo, en cuyo ser no estaba clavado el aguijón de la muerte. Es el triunfo definitivo de aquel que se había definido como la luz del mundo. Con Jesús llega a su pleno cumplimiento la orden divina con la que se abre el libro del Génesis. Hágase la luz, y la luz se hizo. La luz es Jesús muerto y resucitado para siempre. Con la finalidad de completar el rito del enterramiento de Jesús, las mujeres compraron aromas para embalsar su cadáver. Esperaban con ello sellar definitivamente su vida cumpliendo los ritos de un enterramiento digno. La sorpresa de las mujeres fue grande cuando vieron que el sepulcro estaba vacío. Hasta aquí todo podría haber sido historia. Lo que sigue es objeto de fe, con intervención de mensajeros divinos que no pertenecen a la vida ordinaria. Al principio quien les habla es un joven sentado a la derecha envuelto en una vestidura blanca, según Marcos, transformado en ángel del Señor, según Mateo.
o en 2 hombres con vestidos refulgentes, según Lucas. Por su parte, María Magdalena, sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, en el lugar donde había estado puesto el cuerpo de Jesús. La vestidura blanca, los vestidos refulgentes, el ángel del Señor o los 2 ángeles vestidos de blanco son claros indicios de la intervención divina. En el caso de la Magdalena, al no ver esta el cadáver de Jesús y pensar que se lo habían llevado del sepulcro, sin saber dónde lo habían puesto, es Jesús mismo quien le habla, aunque ella en primera instancia lo confunde con el hortelano. Ante circunstancias tan distintas, las mujeres reaccionan cada una a su manera. El evangelista Marcos dice que salieron huyendo del sepulcro del temblor y el espanto que les entró y no dijeron nada a nadie del miedo que tenían. En el de Mateo, sin embargo, estas comunican la noticia a los discípulos. Con miedo, pero con mucha alegría, se marcharon a toda prisa del sepulcro y corrieron a anunciárselo a los discípulos. El evangelista Lucas, a su vez, no alude a los sentimientos de las mujeres y dice que volvieron del sepulcro y anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Finalmente, en el Evangelio de Juan, es María Magdalena la que, al ver la losa del sepulcro quitada, va primero a decirlo a Simón Pedro y al otro discípulo predilecto de Jesús, quien entrando en el sepulcro vio y creyó. A lo que el evangelista Juan hace una aclaración. Es que aún no habían entendido aquel pasaje donde se dice que tenía que resucitar de la muerte. Este discípulo vio lo que cualquiera puede ver, una tumba vacía, y creyó. Tal vez esta sea la única actitud posible ante la resurrección de Jesús, que no es objeto de ciencia ni de comprobación histórica, sino de creencia. A mí no me extraña que ante el acontecimiento desconcertante de la tumba vacía los distintos evangelistas no se pongan de acuerdo y cada uno lo cuente a su modo y manera. Con el correr del tiempo, al escribirse los evangelios, la reflexión de la comunidad sobre la muerte de Jesús fue madurando hasta llegar a comprender, a la luz de las Sagradas Escrituras, que Jesús tenía que resucitar de la muerte, como afirma el evangelista Juan. Decir que Jesús, el que había sido ajusticiado y enterrado, vivía, era sumamente conflictivo, terriblemente subversivo, profundamente revolucionario. Equivalía a decir que Dios estaba de parte de aquel reo injustamente ajusticiado. Era proclamar que el maestro nazareno llevaba razón, que su causa era la justa, que se habían equivocado las autoridades que lo habían condenado, que su muerte no había sido un accidente ni un acto de justicia, sino una vil ejecución, una sentencia brutal. Era como dictar sentencia de muerte contra el poder establecido que pisoteó en Jesús, como de costumbre, los derechos de los más débiles. Era condenar a los que entienden la autoridad como fuerza y privilegio sin hacer uso de la razón. Para quienes creían en Jesús, ni el silencio ni el miedo de las mujeres, ni el dinero de las autoridades, ni siquiera la desesperanza de los discípulos que habían comenzado a dispersarse podrían contener la divulgación de noticias tan subversivas. Aunque nadie lo vio en el momento de resucitar, el grupo de sus seguidores aseguró que Jesús se les había dejado ver vivo en el transcurso de aquellos días, experiencia que varias decenas de años después cada evangelista expresó a su modo y manera al narrar las apariciones, afirmando en todo caso que aquel reo ajusticiado en la cruz no se había quedado atrapado por la muerte, sino que gozaba ya de una vida sin semilla de muerte. El anuncio de la resurrección se convirtió muy pronto en grito contestatario, verdadera canción de resistencia. No nos vencerán los poderosos de este mundo, ni el sistema, ni siquiera la muerte. Solo el amor que se entrega hasta el fin tiene fuerza para sobrevivir. A cambio de este anuncio, los seguidores del resucitado recibirían palizas, azotes, prisión o amenazas de muerte por parte de los poderosos. Casi todos ellos correrían la misma suerte del Maestro, al igual que sus seguidores hoy, si se empeñan en seguir su camino. Pero la presencia real y misteriosa del Jesús viviente los animaba y nos anima hoy en las circunstancias tan difíciles e imprevisibles que atravesamos para luchar por un mundo distinto, donde la razón del amor acabe con la sinrazón de la fuerza, la violencia y la guerra. Hoy, domingo de resurrección, es necesario gritar más que nunca que otro mundo es posible. Este mundo nuestro, que va como loco de crisis en crisis, cada cual mayor.
de la crisis económica de 2012 y la posterior pandemia todavía coleando, a la que se sumó en España la erupción del volcán de La Palma y ahora, para colmo de desgracia, la invasión de Ucrania. Este mundo, como decía, está obligado a experimentar un cambio radical y a caminar por los derroteros que abrió el Maestro Nazareno, aportando remedio y consuelo, en la medida de lo posible, a tanto dolor, tanta tragedia familiar, tantos amigos perdidos, tantos enfermos hospitalizados, tanta UCI, tanto miedo y soledad, tanto paro, tantas colas del hambre, tantos que se han quedado sin nada y tanta muerte tras la pandemia, hasta más de 100.000 en España, que se dice muy pronto, a los que se suman los todavía innumerables muertos de la guerra de Ucrania. Este mundo nuestro, como decía, tiene que abrirse a otro estilo de vida basado en la austeridad solidaria, verdadera formulación de la primera bienaventuranza, y en la fraternidad universal, para que la vida se reparta por igual entre todos los que habitamos el planeta. No hay otra salida. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, dijo Jesús. Este fue el encargo que dejó antes de morir en su cena de despedida. Esta fue la receta del Maestro Nazareno, de quien, tras tanto padecer, sus discípulos anunciaron que pasó de la muerte a la vida. Tanto amor no podía quedarse encerrado en la muerte. Esta es la verdadera utopía cristiana, que anima a no desfallecer ante la tiniebla, la oscuridad y la muerte. Este es el único camino hacia la resurrección, ya desde ahora. Es curioso que las primeras palabras del resucitado a los discípulos en el Evangelio de Mateo sean estas: alegraos, no tengáis miedo. Con la resurrección de Jesús, los cristianos le dan el adiós más absoluto a la tristeza, a la penitencia, al luto, al miedo y a la muerte. La alegría es el cimiento de la vida cristiana y la fraternidad su más bella manifestación. Es curioso observar cómo, a partir de la resurrección, Jesús llama hermanos a quienes hasta entonces habían sido discípulos. Id a decirle a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Sin pruebas absolutas de la resurrección de Jesús, a la que nadie asistió, y viviendo la fraternidad, los cristianos tienen la experiencia de que la muerte no es ya un enemigo invencible, sino un paso más en nuestra carrera hacia la conquista de una vida sin semillas de muerte. Y en esto consiste la resurrección, en creer que aún hay esperanza.